Perfecto. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a, en semiología respiratoria, obviamente hay que ver tórax, ¿no? Vamos a hacer la primera parte, que es la inspección, que tiene sus dos componentes, la inspección estática y la dinámica. La inspección estática hace referencia fundamentalmente a la parte torácica nada más, es decir, no ve la actividad dinámica respiratoria, ¿no? Sino simplemente la conformación y configuración externa del tórax y de todos los elementos que componen en esa configuración. Y la inspección dinámica se refiere fundamentalmente al examen de la funcionalidad o la mecánica respiratoria en sí. Entonces hay dos tipos de inspección, la estática y la dinámica. Entonces, cuando nosotros hacemos la inspección del aparato respiratorio, iniciamos eh, viendo la configuración externa del tórax. Esto se refiere, por ejemplo, ustedes saben muy bien que la configuración externa del tórax tiene una configuración normal de más o menos un cilindro aplanado de delante hacia atrás, es simétrico tanto el hemitórax derecho y el izquierdo, aunque existen algunas diferencias de manera normal y natural. Por ejemplo, les voy a dar ya un ejemplo. En mucha gente o muchas personas, uno de los hombros es un poquito más descendido que el otro. Y esto no significa que sea una patología respiratoria, sino simplemente la constitución de esa persona es así, al igual que quizás tengan alguna extremidad, que sea un brazo una pequeña diferencia en algún segmento del cuerpo, o sea, siempre hay aquello, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que ver si hay alteraciones mayores a esa situación. Entonces, el tórax es cilíndrico, ¿no? Es como un cono aplanado, ligeramente aplanado de delante hacia atrás, cuyo límite superior es una línea convencional que va de la séptima cervical hacia la horquilla esternal. Tiene una forma de naipe francés, es más estrecho, usted sabe muy bien la caja torácica en la parte superior. Y hacia abajo está limitado por el músculo diafragma, que es el músculo respiratorio esencial, ¿no es cierto? Y a los lados, por los arcos costales, hacia adelante por el esternón y hacia atrás por la columna vertebral. Esa es la caja torácica. Entonces, esta caja torácica no tiene que tener mayores variaciones. Habitualmente puede tener una pequeña variación, pero en relación a lo que es el hábito tipo constitucional, ya habíamos hablado nosotros del hábito tipo constitucional, del longilíneo, qué características tiene el ángulo de Sharpe, etcétera, etcétera. El diámetro anteroposterior es más angosto, el transversal es un poco más ancho, en cambio en los brevilíneos, ¿no? Es al revés, la contextura es mucho más pequeña, el cuello, las clavículas son un poco notorias, etcétera. ¿Se acuerdan toda la configuración que hemos mencionado? Entonces, salvo aquellas pequeñas diferencias, nosotros tenemos que tratar de buscar algunas otras cosas que denominamos signos torácicos de patología respiratoria y los signos extratorácicos de una enfermedad respiratoria. Y ahí también ya hemos mencionado, ¿se acuerdan los dedos, palillo de tambor, uñas hipocráticas, etcétera, etcétera, o dedos hipocráticos? ¿No? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es hablar de la configuración externa del tórax, porque sí o sí influye en la mecánica respiratoria también. Entonces tenemos que ver primero, obviamente, chicos, para esto el tórax tiene que estar descubierto, ¿no? Háganle entender a la persona que hay que revisarlo. Con el tórax descubierto, a veces muchos de nosotros nos revisamos, ¿no? Por la premura, que hay mucho paciente, al menos en las cajas o en los hospitales donde hay un montón de fichas, hasta que se saque el saco, la chompa, la camisa, la polera y todo lo demás, pasa mucho tiempo y obviamos muchas veces, lo cual no es correcto, la inspección estática del tórax. Nos vamos directamente, ni siquiera a la palpación percusión, sino directamente a la auscultación. Ustedes mismos han debido ver esa situación en calidad de pacientes, con seguridad que han ido a su seguro, etcétera, o han acompañado a un familiar a una atención, a una consulta, donde nosotros los médicos, me incluyo obviamente, ¿no? Nosotros los médicos obviamos la parte de inspección, palpación y percusión en un paciente a quien tenemos que revisar el tórax y el aparato respiratorio, y directamente nos vamos a la auscultación y solo auscultamos la parte posterior, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Simplemente respira profundo como cansado y nada más, y ahí se acaba. Pero sin embargo, en este capítulo o en los demás que vienen, les vamos a enseñar la manera correcta y completa que tiene que realizar el médico para hacer un buen examen del aparato respiratorio.
Entonces, explicar al paciente que tenemos que ver la caja torácica, ¿no? Y para eso tiene que estar con tórax descubierto, con muchísimo cuidado. El sexo femenino, ya saben, cubierta por una bata, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el paciente varón se puede sacar la camisa, la polera, no tienen mayor problema en ese aspecto. Hay que ver primero, el paciente tiene que estar sentado, de pie, ¿ya? O al borde de la camilla, o en la silla al frente del consultorio, no hay ningún problema, porque a veces no da la morfología correspondiente cuando el paciente está recostado. Entonces, con tórax descubierto, vemos por la parte anterior, lateral y posterior la configuración externa del tórax. Lo primero que tienen que ver en la parte posterior es la columna vertebral. No se olviden, la columna vertebral es como una especie de ladrillos secuenciales que están dispuestos uno encima de otro y tienen una dirección única, ¿no? Es decir, es una posición bastante recta. En cambio, tenemos que ver nosotros el desvío, porque hay mucha gente, muchos pacientes o muchas personas que tienen desvío lateral de la columna, a la cual llamamos nosotros escoliosis. Y otro tipo de desvío es cuando hay una convexidad mayor a nivel de la columna dorsal, lo cual se denomina cifosis, ¿no? Y cuando existe un aumento de la convexidad de la columna lumbar se denomina lordosis. Y cuando existe desvío lateral de la columna, como en este caso, se denomina escoliosis. Y puede haber una combinación, cifoescoliosis, por ejemplo. Es decir, a veces hay las dos o las tres formas de desvío de la columna, lo cual ya implica una alteración en la mecánica respiratoria, porque una columna con esta desviación, por ejemplo, o como vamos a ver posteriormente en otras imágenes, no sé si tengo acá, como esta, por ejemplo, implica en que va a tener una deficiente mecánica respiratoria porque este tórax pierde su elasticidad por esta deformidad que ustedes están viendo acá, o sea, severo. Y hay bastantes pacientes, han ido a ver que son generalmente de talla baja, son personas muy jóvenes porque tienden a complicarse tanto en la parte respiratoria como cardiológica y por lo tanto no tienen una mayor esperanza de vida, ¿no? Entonces son de talla muy baja. Y estos pacientes pierden esa elasticidad torácica, por lo tanto no se expande el tórax durante el movimiento inspiratorio. Por eso es que cuando vemos esta deformidad ya tenemos que pensar que el paciente tiene alguna dificultad respiratoria por esa pérdida de la elasticidad torácica. Bien, comenzamos entonces en hablar aparte de lo que es la columna vertebral. Y las desviaciones que pueda tener. Vamos a hablar de un par de cositas, simplemente las alteraciones torácicas que pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas de nacimiento y adquiridas durante algún proceso o patología que se haya podido asociar y determina algún tipo de alteración de la normalidad de la caja torácica. Ahí tenemos todo lo que se menciona ahí: tórax piramidal, tórax piriforme, tórax acanalado, tórax paralítico, tórax en embudo, pecho, esquebato, tórax en quilla, de las cuales simplemente vamos a hablar quizás lo más frecuente. Cuando hablamos de tórax piramidal, quiere decir que en la parte inferior del tórax empieza a proyectarse hacia adelante. A ver, no sé si tengo alguna imagen que les pueda mostrar más o menos acá. Fíjense en esta parte, ¿no?, de esta imagen, están viendo seguramente el cursor o la flechita. En esta parte el tórax está proyectado mucho hacia adelante, o sea, la parte inferior del tórax, ¿no? De tal suerte que parece una pirámide. Esta es la base y aquí está la pirámide o la punta de la pirámide, pero a veces muy manifiesto, por eso se llama tórax piramidal. Normalmente vamos a encontrar también, fíjense esta imagen, muchas otras patologías que pueden provocar una alteración congénita, es decir, de nacimiento. Dentro de estos está, por ejemplo, el tórax acanalado, que es esta imagen, esta, ¿no?, que es una especie o tiene un discreto hundimiento del tórax en la parte anterior, fundamentalmente a nivel del esternón, como ustedes están viendo, y son personas que tienen obviamente problemas de raquitismo durante su época de crecimiento, y además se puede acompañar de enfermedades congénitas como el síndrome de Marfan. Fíjense cómo los dedos son muy delgados y muy largos. Estas cosas quizás lo vean en reumatología de quinto año.
tórax acanalado. Otra cosa que pueden encontrar ustedes, y lo más común son estas dos, por eso les decía, vamos a ver simplemente un par para no estar ahí viendo cosas o mencionando cosas que quizás no lo vayamos a ver, pero fíjense simplemente que existen varios tipos de alteración del tórax. El tórax en embudo, pectus excavatum, van a encontrar de manera frecuente, al igual que el tórax en quilla. ¿Qué es el tórax en embudo? Es un hundimiento que existe, a ver, vamos a ver si tengo, creo que tengo acá está. Pectus excavatum o tórax en embudo quiere decir. Como ven, hay un hundimiento en la parte inferior de la articulación del apéndice sifoides con el esternón, ¿no? Muchas veces puede ser simplemente a este nivel de esa articulación o a veces hasta muy arriba, como en este caso, hasta arriba está, ¿no? A veces se llama esto tórax de zapatero y si es hasta arriba, tórax escafoideo. Bueno, ya se ha hecho por algunas relaciones, no se olviden de que, por ejemplo, tórax, el zapatero que se apoya en la base del apéndice, pues el zapato mientras va cortando esas gomas y todo lo demás, o tratando de arreglar o componer el zapato que uno ha dejado. Y como va apretando y haciendo una presión muy fuerte a ese nivel, estas personas podrían tener más o menos un discreto hundimiento a ese nivel. Por eso se llama tórax de zapatero, haciendo alusión al oficio o a la forma de trabajo de ellos, ¿no? Pero fíjense que este tipo de tórax son malformaciones congénitas que a medida que el niño va creciendo recién se hace más manifiesto. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Estos pacientes lo que hacen es disminuir el diámetro anteroposterior, es decir, el espacio que debería de haber entre el tórax y la columna vertebral, la parte posterior, la parte anterior y la parte posterior del tórax se hace muy angosto. Por lo tanto, el pulmón obviamente tiene muy poco espacio para expandirse. Han debido ver, hay bastantes pacientes por si acaso, ¿no? Hay bastante gente que quizás no les afecta mucho, digamos, en la mecánica respiratoria, porque de algunos es poco notorio y de otros es bastante notorio. Y lo contrario a eso es el tórax en quilla, también denominado tórax de pichón o tórax de paloma. Haciendo alusión, han debido ustedes agarrar alguna vez a un pichoncito de paloma o un pollito, de esos bebecitos que recién nacen y lo primero que tocan cuando lo agarran es la parte anterior del tórax, que es un huesito saliente como esto, ¿no es cierto? Bien prominente, por decir, el tórax de pichón o tórax en quilla también, haciendo referencia a la quilla del barco. Ustedes conocen el barco, han debido ir a pasear por el Beni, etcétera, donde hay una especie de un maderón hacia adelante saliente y una especie de maderas horizontales que van a unirse a esa parte. Todo esto es por proyección o crecimiento exagerado del cartílago costal, ¿no? Durante el crecimiento del niño, que va empujando al esternón hacia adelante como la saliente de un barco o de un navío. Por eso se llama tórax en quilla, ¿no? ¿Y esto qué determina? Que el diámetro anteroposterior incremente. Lo contrario a esto, aumente mucho, pero esto hace que el tórax sea mucho más rígido, por lo tanto también va a tener dificultades en la expansión torácica. Entonces, este tipo de cosas van a encontrar, ¿no? Inclusive en la familia mía yo tengo un sobrino que tiene este tórax en quilla y otra sobrina que tiene también lo mismo, pero que todo el tórax, no solamente eso, todo el tórax en la parte inferior está proyectado hacia adelante. Como es niñita, disimula un poco porque generalmente seguramente va a aparecer ya la glándula mamaria y eso va a determinar una especie de, por lo menos disimular la parte estética, ¿no? En cambio, con mi sobrino que tiene esto, lo hicimos revisar ya varias veces, pero el traumatólogo lo único que sugiere es una cirugía correctiva y cortar algunos segmentos en cuña de la costilla, bueno, complicado y todo lo demás. Entonces, esto cuando es muy severo o avanzado afecta, como les he dicho, en lo que es la parte de la mecánica respiratoria. Bien, esto en cuanto a los tipos de tórax congénito que pueden encontrar de manera frecuente. ¿Ya? Muchas veces existen también este tipo de cosas que habíamos mencionado, el tórax piriforme, el tórax paralítico, tórax piramidal. Este tipo de situaciones te van a encontrar que se denomina
escápula lata, es decir, haciendo referencia a que la parte posterior del tórax puede aparecer una especie de prominencia de la cara o el borde inferior de la escápula, como si fuese unas pequeñas alitas, ¿no? De algunas aves. Cuando recién está apareciendo las primeras plumas, pues sus alas son absolutamente pequeñitas, pues se llama escápula lata. Fundamentalmente se presenta en los niños que han tenido raquitismo. ¿Ya? Raquitismo, ¿por qué? Porque la parte superior del tórax es totalmente desnutrida, pero la parte inferior por esta misma desnutrición pues es un abdomen globoso, hinchado, y que muchas veces la gente lo confunde y dice, ay, qué gordito tu hijito. No, no está gordito, tiene una desnutrición severa con su problema de raquitismo incluido, ¿no? Y eso mismo de que el abdomen está proyectado hacia adelante va a proyectar o va a empujar la parte inferior del tórax, provocando el tórax piramidal que les he dicho. Entonces, ese tipo de alteraciones que muchas veces las pasamos por alto, es necesario encontrar. También tenemos lo que es las alteraciones adquiridas. Acá también vamos a ver un par simplemente que es de mucha frecuencia en su presentación. Adquiridas, como les he dicho, está relacionado a algún trastorno que es secundario a algún trastorno o alguna patología anterior. Ahí tenemos el tórax enfisematoso, tenemos el tórax raquítico, el tísico, pleurítico, etc. Por ejemplo, el tórax enfisematoso, que es esta imagen que está acá. Como ven, ya a simple vista se ve que tiene una cifosis mayor. Está compuesto por lo siguiente: una cifosis, una mayor curvatura, es decir, tiene mayor órbita. Segundo, el diámetro anteroposterior es mucho más. Fíjense cómo está desplazado hacia adelante el esternón cuando debería estar así, ¿sí? Vertical, está hacia adelante. Y esto se presenta en los pacientes que tienen enfisema pulmonar, por eso se llama tórax enfisematoso, o tórax en tonel, o tórax en turril. Ustedes conocen el tonel o el turril, donde guardamos agua, o qué sé yo, en Tarija, en Camargo, donde guardan sus vinos, sus cinganes, fundamentalmente vino, ¿no es cierto? Está ensanchado en todos los sentidos. Entonces, este tórax es adquirido, ¿por qué? Porque el niño no nace con enfisema, ¿no? Sino que esta patología o esta enfermedad lo va adquiriendo la persona de acuerdo a su costumbre o a los hábitos que tiene. El enfisema, por ejemplo, está totalmente relacionado con el consumo de cigarrillos. Entonces, el consumo de cigarrillo, el niño no nace consumiendo cigarrillo, sino que en la medida que pasa la vida de la persona, tiene ese hábito de consumir bastante cigarrillo. Y esto determina la formación de enfisema pulmonar. Y esto obviamente, el enfisema genera el atrapamiento de aire, es decir, se queda mucho aire atrapado en el pulmón y empieza a empujar al tórax por la gran cantidad de aire que se queda atrapado en el pulmón, y va adquiriendo esta característica de tonel, ¿ya? Con el aumento de todos los diámetros: diámetro anteroposterior, diámetro transversal. Y ¿qué otra característica tiene? Aparte de la cifosis que les estoy diciendo, el diafragma es mucho más aplanado, es decir, no tiene esa cúpula que nosotros decimos, sino es mucho más aplanado. Las costillas son horizontalizadas, el espacio entre costilla y costilla está aumentado, y también el espacio de tejido blando entre costilla y costilla puede estar un poco más abombado hacia afuera. El espacio supraclavicular o el hueco supraclavicular y el supraesternal son innotorios, es decir, no hay, porque hasta ahí está distendido. Por eso se llama tórax enfisematoso, tórax en tonel o tórax en basil. Luego el tórax raquítico y todo lo demás, tórax tísico, se refiere a todo lo contrario, donde tenemos acá, por ejemplo, ¿no? En todo paciente que tiene una patología, un problema tanto de alimentación, de una buena nutrición, una desnutrición severa como en este caso, o que tenga una enfermedad consuntiva general como la tuberculosis, como un proceso neoplásico en la parte terminal, la mayoría de los pacientes tienen una carencia de nutrición total y absoluta. Se pierde toda la musculatura, ¿no? Y solamente aparecen los relieves óseos, como ustedes están viendo. En este caso, las costillas son más oblicuas, el espacio intercostal es mucho más angosto, el diámetro anteroposterior es muy pequeño, y la presencia de relieves óseos, la presencia del hueco supraclavicular y supraesternal es muy notorio. Si le damos la vuelta al paciente, tiene escápula lata, es decir, la escápula es bastante notorio en la parte posterior, es decir, todo lo contrario al tórax
enfisematoso, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, cómo es ese comportamiento que les he dicho. Acá está el tórax normal, acá está el esternón, acá la vértebra, entonces el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal. En un paciente enfisematoso incrementa ese diámetro anteroposterior, que parece un tonel. El diámetro sifoescoliótico, perdón, la alteración en los casos de sifoescoliosis, fíjense cómo se deforma totalmente la arquitectura normal del tórax, en este caso que estamos viendo en esta imagen, ¿no? En el pectus excavatum o en el tórax con hundimiento que habíamos hablado, el diámetro anteroposterior es el normal, fíjense de acá a acá, ¿no? Es mucho más corto, pequeño o angosto y el diámetro transversal se mantiene. O en la otra patología, en el pectus carinatum o tórax en quilla o tórax de pichón que habíamos dicho, por la proyección del esternón hacia adelante, el diámetro anteroposterior es el que se incrementa. Pero todas estas alteraciones tienen su repercusión en la funcionalidad respiratoria, chicos, ¿ya? Por ejemplo, es un tórax que tiene dificultades en la expansión porque es un tórax mucho más rígido. Esto ya no puede expandirse más porque ya está totalmente expandido, porque hay atrapamiento aéreo. Esto disminuye la expansión torácica en sentido anteroposterior y esto por estar con una proyección y que las costillas están como apoyo o saliente en la parte inferior del esternón, también tiene dificultades en la expansión torácica. Por lo tanto, las alteraciones del tórax son absolutamente importantes cuando nosotros revisemos o veamos la parte de semiología respiratoria en todo paciente. Esta parte les estoy mencionando porque nosotros tenemos esa dificultad o directamente la obviamos quizás por falta de tiempo, pero no es lo correcto. Deberíamos de ver este tipo de situaciones torácicas que pueden influir en la mecánica respiratoria. Los otros tipos de tórax, que está el tórax pleurítico y todo lo demás, también se presentan en muchas patologías, es simplemente el abombamiento homolateral del hemitórax, fundamentalmente en la parte anterior e inferior del tórax, porque la parte posterior está más fija por la columna vertebral, no se expande mucho. Y eso hace referencia, por ejemplo, a procesos pleurales, fundamentalmente un desarme pleural masivo, va a hacer que ese hemitórax esté ligeramente abombado, por eso se llama tórax pleurítico y todo aquello. ¿Qué pueden encontrar? Porque hay mucho paciente que tiene desarme pleural de diferente tipo. Bien, más allá de lo que es la configuración externa del tórax como tal, tenemos que buscar signos torácicos y signos extratorácicos de diferentes patologías que se puedan manifestar en la caja torácica. Recuerden que hasta aquí seguimos haciendo todavía la inspección estática del tórax, sin meternos en la mecánica respiratoria como tal. Dentro de lo que es la inspección estática del tórax, también no solamente se refiere a la forma del tórax que hemos visto, todo esto que hemos visto es la forma del tórax nada más. Hay que ver si no tiene otro tipo de alteraciones en el tórax, por ejemplo, lesiones de heridas cicatrizales, trayectos fistulosos en el tórax, lesiones, por ejemplo, relacionadas a patología dermatológica como los lunares, o sea, los lunares que estén fuera de las características normales, estoy hablando. Puede haber heridas a ese nivel, etcétera. Puede haber ginecomastia en la parte anterior, en la región de la glándula mamaria, etcétera. Hay que buscar otro tipo de signos más que nos puedan llamar la atención, ¿ya? Pero ahora nos vamos a la parte de signos torácicos. ¿Qué signos encontramos o deberíamos de buscar, aunque no es muy frecuente encontrarlos, ¿no? Porque hay que hacerlo con bastante detenimiento y eso implica bastantes minutos en un examen físico? Son los llamados signos torácicos. Dentro de estos está el signo de Concato. ¿Qué es el signo de Concato? No es nada más que la bifurcación de los haces del esternocleidomastoideo. Ustedes conocen, acá está. Bueno, este es un paciente que teníamos en la caja petrolera, también lamentablemente falleció por la edad y el problema respiratorio que tenía. Tenía una alteración en la caja torácica terrible, terrible. Y aparte tenía un cráneo muy, muy pequeñito, microcefalia. Pero no solamente el cráneo, sino la cara también. Tenía una carita muy, muy pequeñita, parecía un niño de 4 o 5 años, pero fíjense, el paciente ya tenía 82, me parece. Entonces, ¿qué es el signo de Concato? Acá está el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y cuando se dice es la bifurcación de los haces del esternocleidomastoideo. Normalmente el esternocleidomastoideo está bifurcado, tiene su inserción a nivel de la escápula, ¿no? Y también a nivel del esternón.
pero normalmente no se nota. Si ustedes ahorita se ven o se van al espejo y se miran el cuello, pues ahí está el esternocleidomastoideo, pero no se nota como en este caso esa bifurcación. Entonces, el signo de Concato simplemente es la bifurcación o la visualización de esa bifurcación muy manifiesta del músculo esternocleidomastoideo, como en este caso. Acá está el as external y acá está el as, perdón, el as clavicular y acá está el as external y hay una especie de hueco ahí. Esto se presenta en aquellos pacientes que tienen una desnutrición severa, en los pacientes de edad muy, muy avanzada sin que haya patología, o en los pacientes que tienen problemas terminales, ¿no? Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, sea terminal de cualquier etiología, desnutrición severa, falta de aporte calórico. Si ustedes pueden ir a ver, digamos, a un hogar de ancianos, la mayoría tienen este tipo de signos, porque generalmente no tienen un adecuado cuidado, una adecuada alimentación, los familiares los abandonan y bueno, el cuidado que tienen en esa área nada más. Pero también puede aparecer en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica. Este paciente está, fíjense, con oxígeno, no siempre se ha internado por problemas respiratorios. ¿Y por qué? Porque dentro de lo que es la mecánica respiratoria, ustedes saben que el músculo diafragma es el músculo que por esencia es el único que participa en la mecánica respiratoria. Pero cuando existe patología respiratoria, que el músculo diafragma no es suficiente para cumplir con esa función de respirar, intervienen otros músculos que se llaman músculos secundarios o accesorios de la respiración, y ahí están los intercostales externos, los intercostales internos, ahí está el esternocleidomastoideo, etcétera, ¿no? Entonces, estos músculos hacen mucho esfuerzo para poder ayudar a expandir el tórax cuando existe insuficiencia respiratoria y se puede provocar una ligera hipertrofia con la visualización de los haces. Entonces, no se olviden, el signo de Concato es eso, ¿no? La bifurcación de los haces del esternocleidomastoideo que se presenta en muchos cuadros, no solamente en la parte respiratoria. La parte respiratoria les acabo de decir que es cuando el diafragma no es suficiente para poder cumplir con la mecánica respiratoria, es decir, estamos hablando de insuficiencia respiratoria y ahí participan los músculos accesorios de la respiración como el esternocleidomastoideo. El signo de Trousseau-Virchow, el signo de Trousseau, acá hay una palabrita que van a complementar, Trousseau-Virchow, con B chica, ¿no es cierto? Virchow y al final es W, Virchow. No es nada más que la presencia de un ganglio supraclavicular infartado, es decir, un ganglio grande en la región supraclavicular izquierda, en el lado izquierdo. Normalmente, si ustedes se tocan la región supraclavicular izquierda, no van a encontrar nada, ¿no? Pero cuando encuentran un ganglio infartado o grande, se conoce como signo de Trousseau-Virchow y nos puede orientar a la presencia de un cáncer gástrico. ¿Qué más pueden encontrar torácicamente hablando? De la inspección, signo de Higomenache, que es simplemente el engrosamiento de todas las uniones condrocostales. También se denomina signo del rosario, haciendo alusión al rosario, ¿no es cierto?, que todos conocemos. Abajito tiene la cruz la cruz del Señor, y el rosario es como las perlas que tiene Marx en su cuello, ¿no es cierto?, de los Simpson. Y nosotros tocamos esas uniones condrocostales y hay una especie de prominencia, como si fuesen rosarios, pero se llama rosario raquítico por engrosamiento de las uniones condrocostales en la época donde había mucho raquitismo por la desnutrición infantil hace muchísimos años, ¿no? A eso se denomina signo de Higomenache. Signo de Bosco es el descenso de una tetilla, de la altura de una tetilla en relación a la otra, es decir, las dos tetillas tienen que estar a la misma altura, chicos. ¿Ya? Pero obviamente para esto el paciente tiene que estar en una postura correcta, adecuada, recta, etcétera, porque si yo me siento y me inclino un poquitito o me apoyo más en el codo izquierdo, obviamente el emitórax se desvía y mi tetilla del lado izquierdo se va a desviar hacia abajo y el del lado derecho parece falsamente más alto. Hacen adoptar la posición correcta y van a ver, las dos tetillas tienen que estar en la misma altura, en la misma altura. Obviamente, mucho cuidado con las mujeres, que no es necesario hacer este tipo de exámenes. Ojo, por favor, ya para nada, para nada. Esto no por ver el signo de Bosco, a ver, haciéndole, quitarle la ropa a una paciente para observar la altura de la tetilla, no tiene ningún sentido, chicos. Simplemente le estoy mencionando lo que se puede encontrar en el paciente varón, pueden hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, signo de Bosco es el descenso de una tetilla en relación a la otra. ¿En qué casos se presenta? En los que existe
proceso neoplásico, cáncer por contractura de un hemitórax, etcétera, que hace que jale o traccione por contracción del hemitórax, obviamente, que la tetilla descienda un poquitito en relación a la otra. Pero ojo, no estén buscando ahí un descenso de 5 o 10 centímetros o que esté apareciendo a la altura del ombligo, nada de eso, apenas perceptible si es que se lo encuentra. El signo de sardo-bosco, a este el descenso de la tetilla se le aumenta el descenso del hombro homolateral, es decir, del mismo lado. Si encuentran un descenso de la tetilla izquierda, eso se llama bosco, pero si a este descenso también el hombro izquierdo está un poquitito descendido, entonces se denomina sardo-bosco. Se presenta en los mismos casos, pero en casos mucho más severos en los que existe, por decirles, destrucción del parénquima pulmonar con fibrosis severa, donde se pierde todo lo que es la parte de pulmón en el que se puede insuflar de manera normal. En este caso hay pérdida de tejido pulmonar, por lo tanto el hemitórax se va contrayendo un poquitito y va disminuyendo o bajando también o jalando al hombro izquierdo, signo de sardo-bosco. El signo de Pitres se denomina al desvío de la punta del apéndice sifoides hacia el lado de la lesión. Es decir, acá en el tórax, en la parte anterior, la punta del apéndice sifoides también se denomina signo de la plomada. Ustedes conocen la plomada que los albañiles utilizan, que es una especie de trompito con un cordel para ver si están haciendo rectito o no el marco de la puerta o de la ventana, ¿no? Por eso se llama signo de la plomada. Entonces, el signo de Pitres es el desvío del apéndice sifoides hacia el lado de la lesión. Es decir, si el hemitórax izquierdo tiene lesión pulmonar o torácica, el apéndice sifoides se va a desviar un poquitito a ese lado. Por ejemplo, estamos hablando de grandes problemas pleuropericárdicos que determinan pérdida de espacio pulmonar, por lo tanto se contrae el hemitórax y va jalando un poquitito por pérdida de la expansión pulmonar. Signo de Pitres, es decir, signo de la plomada, desvío de la punta de la apéndice sifoides. Al igual que el signo de Bosco, chicos, no van a encontrar, y además en las personas gorditas, obesas, ni siquiera se ve bien el apéndice sifoides. Fíjense lo que les estoy diciendo, esto es en pacientes que tienen un tórax muy delgado, etcétera, donde se nota tanto el esternón, las costillas y todo lo demás podrían encontrar, pero en una persona normal o que tenga bastante musculatura o sobrepeso también, no van a encontrar esto, por más que haya, es difícil. Muchas cosas que van a determinar que no van a poder encontrar de manera fácil. El signo de Novaro, o Pitres invertido también se denomina, es el desvío de la apéndice sifoides, pero en vez de irse al lado de la lesión, se va al lado contrario de la lesión. Esto se presenta, por ejemplo, en los grandes derrames pleurales. Por ejemplo, mi hemitórax izquierdo está con fibrosis, es decir, con disminución de la funcionalidad pulmonar porque no hay espacio. Y esto hace que el pulmón derecho funcione de manera vicariante, es decir, trabaje por el pulmón izquierdo más. Entonces, al expandirse mayormente por esa función supletoria, hace que el apéndice sifoide se pueda desviar a ese lado. O en su defecto, cuando existe el derrame pleural masivo, en el lado derecho, lo mismo va a hacer que el apéndice sifoides por distensión de la parte inferior del tórax por la presencia de líquido, esa punta del apéndice sifoide se desvía a ese lado. Les vuelvo a reiterar, chicos, estas cosas es difícil que encuentren, salvo el signo de Concacto, el signo de Trousseau y el signo de Igumenec. El resto es muy difícil de encontrar y a veces hasta perdemos tiempo, si los digo como médico por experiencia, en tratar de buscar este tipo de signos. Y el signo de Litten es simplemente una especie de onda que van a encontrar que va del sexto, séptimo, octavo espacio intercostal como una especie de onda en un paciente a quien se le pone en decúbito dorsal y nosotros tenemos que observar desde los pies el movimiento respiratorio y cada que inspira o expira o expira el paciente se ve en la parte anterior del tórax una especie de onda que va desde el sexto al séptimo, al octavo, etcétera. Y esto es simplemente el movimiento del diafragma durante la inspiración y expiración, de contracción y de relajación. Esto también es apenas notorio y en personas que tienen insuficiencia respiratoria y un tórax bastante delgado, ¿no? Después es difícil encontrar este tipo de signos, pero para conocimiento vean que sí hay signos que pueden ser por problemas respiratorios y extrarrespiratorios como el signo de Trousseau, por ejemplo. Signos torácicos. Acá tenemos lo que les había dicho. Y dentro de los signos extratorácicos, por si acaso, no sé si tengo, no tengo. Dentro de los signos extratorácicos, chicos, están lo que habíamos mencionado. ¿Se acuerdan? Uñas en vidrio de reloj,
dedos en palillo de tambor, que en conjunto se denomina dedos hipocráticos o hipocratismo digital. Es decir, no están en el tórax, sino están en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la parte distal de las extremidades superiores, pues se llaman signos extratorácicos. Lo que hemos hablado hasta aquí son los signos torácicos. En los signos extratorácicos, aparte de eso, está también la cianosis a nivel del lecho unguial, la cianosis a nivel del pulpero de los dedos, etcétera, etcétera. Aparte del hipocratismo digital, que es lo fundamental, que se presenta en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Bien, ahí vamos a quedar, chicos. Para la próxima clase, por favor, si no tienen ninguna pregunta o ninguna duda, vamos a hablar de la inspección dinámica. Ya también ahí vamos a hablar de todo lo que participa en la parte respiratoria. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Adelante, por favor. Hola, chicos. Hola, hola. Bien, considero que no hay ninguna pregunta, ¿no es cierto? Bien, si no es así, nos vemos el día, hoy es miércoles ya, el próximo lunes y para continuar avanzando con su semiología respiratoria. Muchas gracias por su atención y nos vemos el día lunes. Muy buenos días. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Chao, chicos. Hasta Chao, luego, doctor. chao. Chao.